Estás viendo A Primera Hora, un programa pensado para ti. Estamos de vuelta con este su espacio A Primera Hora y en nuestra entrevista central del día de hoy nos visita un ex vicepresidente de la República, ex senador de la provincia de Hermanas Mirabal, en ese entonces Salcedo, y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, don Jaime David Terapeuta Fernández de la población Mirabal. dominicana. Terapeuta de toda la población dominicana. Pero yo creo que ha traído la salud mental al pueblo. La parte más relevante de él ahora mismo, ¿verdad, don Jaime? Buenos días a ustedes y buenos días a todos los televidentes. Salud mental. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Yo quiero empezar por ahí, don Jaime. Usted, por lo regular, aunque tenemos muchos temas, usted por lo regular hace un mensajito, un videíto, si no es arriba de un caballo, se tira en una, ¿cómo que se llama esto? Una yagua. Una yagua. Una yagua. Siempre tiene un tema interesante. ¿Por qué? Bueno, en realidad yo intento practicar un estilo de vida saludable. O sea, y un estilo de vida saludable quiere decir hacer lo que ese perro no me permite hacer, hablar, dialogar, Ya Duval va con ser un auténtico sin que le haga daño a nadie, desestresarse. ¿A usted le gusta desestresarse? Sí, sí. A mí me gusta hacer esa cosa. Es lo que hace todo el que viene del campo. Difícil para los capitaleños entenderlo porque lógicamente aquí esas cosas no existen. Pero en la vida natural, creo que lo primero que tiene que hacer es dialogar con su familia, practicar, desahogarse de vez en cuando, o sea, hacer las cosas que se hacen. Una rutina abierta, creo que eso es importante. Y lógicamente yo lo trato de promover porque en mi profesión, que soy médico especialista en salud mental, lo primero es, digamos, lograr que la gente se acepte como es, acepte a los demás como son, aunque no necesariamente comparta sus pensamientos y sus acciones. Y uno trata de promoverla en la vida diaria. Si todos nos convirtiéramos en agentes de promoción de estilos de vida saludable, tal vez hoy fuera otra cosa, porque estamos viviendo una generación post-pandemia que indiscutiblemente fue muy afectada. Recuérdense que los dos grandes factores de riesgo en salud mental, o sea, las dos cosas que más afectan la salud mental, es la incertidumbre, donde usted no sabe qué va a pasar a su alrededor, y segundo, el encierro. Y la pandemia la tuvo las dos. Y entonces, indiscutiblemente que mucha gente hubo que resetearla, como dicen en el lenguaje ahora cibernético. Mucha gente perdió el chip, perdió el control, porque no se encontraba readecuarse a los nuevos patrones, no tener que lograr los latinos somos besucones, alegres, tener que estar aislado, distante. Fue un choque muy grande. Claro. E indiscutiblemente, eso ha generado unas conductas muy difíciles en la sociedad dominicana, y por eso el índice de suicidio es 3 veces lo que era antes. O sea, el índice de rupturas familiares es muy alto porque lógicamente se chocaban y no encontraban cómo, digamos, saber manejar esa situación nueva después de la pandemia. Sí, claro. Don Jaime, aprovecha que estamos en la parte, como todavía no hemos entrado al tema político, y yo siempre le he querido preguntar, usted viene de una familia histórica desde el punto de vista positivo para la República Dominicana, pero eso al mismo tiempo que es tan bueno, representa un peso importante, porque siempre la gente te va a ver como un patrón, como un ejemplo, o siempre te va a decir, tú eres de esta familia. ¿Cómo se sube con eso? ¿Cómo se crece con eso? Y si eso le ha generado en algún momento una presión importante en su carrera y en su accionar. En la vida de nosotros estuvimos muy marcados por la crianza de la abuela. Y la abuela decía que el heroísmo no se hereda, que cada uno tiene que construir su propio espacio. Y lógicamente, para que no creyéramos que porque éramos hijos de una familia y de héroes nacionales, ya eso era como... Y además la abuela nos marcó mucho sobre el trabajo, el respeto, la conducta, y eso, no, por más que yo quiera, a veces el trato a la gente de usted, pero son más jóvenes que yo, pero yo digo usted, pero yo no
no soy más viejo. Le digo, bueno, es que si yo le dijera tú, mi abuela se me sube al cocote, o sea, porque ese es un valor con el que te educaron. Entonces no nos presiona. Yo me siento muy orgulloso de tener el apellido Mirabal, pero soy Jaime David. Sí. Y firmo Jaime David, y siempre he sido Jaime David para tratar de, porque las hermanas Mirabal pertenecen al país, no a mí. Entonces, pero bajo ese orgullo, a veces la gente te quiere chantajear, usted debe actuar así o asá. Por eso yo trato también de tener los propios criterios, independientemente, si no le hacen daño a nadie. Y así eso nos marca. Creo que la abuela nos marcó el camino. Cuidado si se sienten huérfanos, que se criaron como huérfanitos, nada de eso. Aquí nos tienen a nosotros y siempre no les faltará nada. Y ese criterio de formación, de autodeterminación, de tener tu propio espacio, nos ayudó mucho a evitar esas cosas. Claro, y yo, antes de entrar al tema político, yo quiero, ya lo dijo Elías, pero yo también quiero decir lo mismo. Estamos hablando de políticas de salud. Sí, pero yo me voy a una denuncia que usted hizo haciendo ejercicio. El tema del parque Mirador Sur, y que dicen que fue una poda, que no fue una tala de árboles, para que alguien de un edificio en la zona del Mirador pudiera apreciar el mar. ¿Qué pasó ahí? Porque usted hizo esa denuncia que se volvió viral y que luego salió el Ministerio de Medio Ambiente a decir que no era responsabilidad de ellos, que no habían dado el permiso, que fue el ayuntamiento, luego el ayuntamiento dijo que no habían sido ellos, que había sido otra gente, y luego desvinculan a 2 personas, y al fin y al cabo no sabemos de quién es, a quién fue que se estaba impidiendo esa vista. Bueno, mire, esa mutilación que se hizo en el Parque Mirador, lo que llamó más la atención, que le hicieron hace 3 años. Le hicieron hace 3 años, cortaron todo para que una persona que vive en la 3ª planta pueda ver el mar. Y eso indiscutiblemente es una... Además, unos árboles que los sembré yo. Esa cadena de ceiba que hay ahí. Bueno, ahí están las 2 amapolas, las 2 únicas amapolas, que es el árbol ese mamey, que solo se da en zona media húmeda, pero ahí hay como un microclima particular, que es la donde yo cojo el periquito ese que me pongo a tocar el himno cuando voy por el parque. Esas también las sembramos y las mutilaron, la nacahuita, los cedros, los Juan I, todo lo que había ahí, que son todas plantas endémicas y nativas, porque hemos cambiado la flora y la fauna. Ahí solo había 2 o 3 tipos de árboles, ahora hay muchísimos. Entonces yo simplemente se lo envié a doña Carolina, que es una persona receptiva, y le dije, mire, me preocupa esto, y también hice un video sin mi cara, o sea, un poco, miren cómo es posible que un tipo porque pague, y ciertamente él pagó a 2 personas, lo sobornó. Claro. Nunca se sabe el nombre, yo tampoco sabía quién es, un señor apellido Maguá, lo digo aquí, un Maguá, no sé quién es, pero eso es como una vanidad tan grande, o sea, tú mutilar toda esa cantidad de árboles para tú ver el mar, o sea, pero, óigame, árboles que tienen ahí un valor, un espacio, ahí hay un matado, como se dice en el campo. No, o sea, no fue tala, sino poda, ¿es así? No fue una mutilación. Fue mutilación. O sea, fue cortarle todas las cabezas a todos los árboles. La primera vez, si usted va y ve los troncos, muchísimos de los Juan I se secaron, porque el Juan I, si le cortan la cabeza, tiende a secarse. Pero la nacahuita volvió y repolló, volvieron y repollaron la mayoría. Ahora cortaron más, o sea, más en el sentido de que ya está más grande, hubo que cortarle, parece. Pero eso, yo me alegra que haya generado ese pase, porque no es para buscar culpables, es para buscar soluciones. No, y es que para eso evitar no se repita. que eso vuelva a repetirse. Eso es lo correcto. Que el ayuntamiento haya aplicado régimen de consecuencias, eso es un buen ejemplo y una manera correcta de reaccionar frente al reclamo ciudadano. O sea, que felicito a la alcaldesa por esa decisión, aunque debieron mencionar quién fue el corruptor. Claro. Porque si no mencionan el corruptor, él intentará, para seguir viendo el mar, corromper a otros, porque él corrompió a 2 funcionarios. 2 muchachos que trabajaban mucho ahí, pero lamentablemente se dejaron. Maguá. Sí, Maguá. Maguá. No sé cómo se llama. No se apure, que ya nosotros... Alejandro, Ernesto, no sé cómo es, pero... Buscaremos la otra parte de Maguá, a ver. ¿Y qué está haciendo el ayuntamiento? Porque si se desvinculó a los 2 supervisores,
también tiene que haber alguna consecuencia para quien mandó a hacerlo. Principalmente porque el ayuntamiento lo comunicó a la Procuraduría de Medio Ambiente. Claro. La Procuraduría es la que debería investigar. Vamos a ver con y la buscar a esa Procuraduría. persona. Vamos a traerlo para acá para averiguar eso. Don Jaime, ya sí voy a pasar a la parte política. Yo sí. Me gustaría saber su lectura del panorama político al día de hoy, sobre todo en lo que significa para el PLD la actual coyuntura política que vive el país. Bueno, mire, en este momento primero hay muchas expectativas respecto a qué va a hacer el gobierno que ha sido elegido en estos próximos 4 años. Eso es lo primero, esperar, no adelantarnos a eso. Ese es el reto del gobierno, es por una parte tratar de hacer las cosas que la gente que le prometió. Por otra parte, creo que el partido de gobierno, aunque haya ganado, y el partido La Fuerza del Pueblo y el PLD, lo que tienen que hacer es dedicarse a fortalecer sus estructuras, porque recuérdense que solo el PLD, que le fue mal, quedó en tercer lugar, pero es el único que tiene estructura en cada rincón de este país. En cualquier campo usted encuentra que el PLD tiene ahí una presencia más fuerte o más débil, pero la tiene. Las otras 2 organizaciones políticas, incluyendo la del gobierno, deberían aprovechar esta efervescencia que tienen ahora, porque han ganado, para dedicarse a consolidar su estructura política. Porque eso giran alrededor de personas. Son agrupaciones políticas que giran alrededor, todavía no están estructuradas como partidos políticos con base. Y al país le convendría que haya un sistema de partidos bastante sólido, porque eso consolida la democracia, nos construye interlocutores, somos capaces de sentarnos a discutir temas, no alrededor de personas, sino alrededor de estructuras políticas que sostienen a los gobiernos. Si no, el neoliberalismo se va a servir con la cuchara grande, dirigirá a los gobiernos con las redes sociales, por las redes, un tuit, como en Francia, que desbarataron a los partidos políticos y ahora el presidente amanece un día con la simpatía por allá y otro día por el suelo, porque no hay estructuras políticas. Creo que el panorama en este momento es expectativa, qué va a hacer el gobierno, y segundo, qué van a hacer los partidos de oposición para consolidarse y poder, digamos, defender al pueblo de lo que creen que debe hacerse o no debe hacerse. Con relación, y discúlpenme chicos, con relación a las propuestas hechas por el gobierno, modificación de la Constitución de la República, reforma fiscal, ¿alguna posición al respecto, don Jaime? Bueno, yo, como no han sido propuestas formales, sino que andan por ahí, creo que hablar de eso es como distraernos, porque hablar de ahora reformar la Constitución es como extemporáneo, que hablar de cómo corregir el déficit eléctrico, como nosotros que dejamos un país encendido hoy, parece un país que se está apagando poco a poco, porque no se ha ido, si la economía ha ido creciendo, lenta, pero ha ido creciendo, no se está creando las capacidades de demanda de energía que se necesita. La gente necesita, ¿cómo pueden mejorar los servicios públicos, los hospitales o los servicios de agua? Yo creo que la gente tiene expectativas respecto a eso. ¿Cómo es que vamos a parar el desbordado endeudamiento externo? ¿Cómo vamos a generar capacidades propias? Porque es verdad que a este gobierno le rinden los chelitos, dice el presidente. Ese es un secretico, le dije yo, que le rinden los chelitos, pero hay que ver. Si le rinden los chelitos, lo primero que hay que hacer es por qué quieren entonces meter una reforma fiscal. Porque la gente quiere explicar, bueno, y si les rinden los chelitos, ¿para qué quieren lo otro? Lo primero es corregir el déficit. Aquí un 43% de las recaudaciones se evaden. Entonces lo primero que usted tiene que ajustar su casa, ajustar el gasto público, todo eso que criticaban del excesivo empleomanía, ahora es mucho, mucho más. Entonces la gente espera que haya medidas de ahí antes de plantear esas cosas. Y lógicamente, como los medios de comunicación nos ponen a hablar de eso alrededor, yo hablaría de las soluciones que el país está esperando. Así es. Don Jaime, saber cómo va el proceso de organización del 10º Congreso del PLD y si han definido ya la forma en la que se van a elegir los cargos principales, presidente y secretario general, porque se ha debatido en torno a que si lo va a elegir el Comité Central, si va a ser una votación de todos los militantes
o si al final va a ser por otro método de elección. Bueno, el proceso del 10º Congreso del PLD va muy bien. Va muy bien, es un proceso donde se moviliza toda la base del partido alrededor de unos temas. El mes de julio será un tema para evaluar qué ha pasado en los procesos, por qué, cómo es que nosotros podemos, digamos, qué nos pasó por ataques de afuera o debilidades de dentro para tener los resultados que tuvimos. Y todo el mes de julio será para eso. El mes de agosto será para modificación de línea de masa, estatutaria, propuestas de todo eso. Y a partir de que ahí es donde se decide cómo usted quiere elegir a las nuevas autoridades. Si la quiere elegir por el voto directo, la quiere elegir por que vote el Comité Central, o sea, y en septiembre ya habrá que entonces a partir de esos resultados que recojamos en agosto, entonces en mes de septiembre se elegirán las nuevas autoridades con el método que se decida el Congreso. O sea, todos esos temas se tratan dentro de un Congreso. 3 meses que tenemos que trabajar aceleradamente para movilizar, para trazar nuevas líneas de masa, como nosotros reconectar con la sociedad para poder tener el oído en el corazón del pueblo, como nosotros poder lograr volver a las organizaciones sociales, que tal vez mucho ejercicio gubernamental nos hizo subir mucho a la Cámara de los Lores y nos olvidamos de la Cámara de los Comunes, como dirían los ingleses. O sea, todas esas cosas las que estamos discutiendo, pero indiscutiblemente que vamos muy bien. ¿Usted a quién visualiza como secretario general del PLD? Bueno, mire, yo soy un hombre colectivo y apuesto a la institucionalidad. Hay que recordar que la Secretaría General que no es un organismo, es el órgano que tiene que manejar el día a día del partido, dar la cara día a día, y eso no puede llegar a alguien que esté aspirando después a la presidencia de la República, porque eso, los que han llegado ahí creyendo eso, han fracasado, porque eso es un trabajo que tú tienes que estar luchando, dirimiendo diferencias, dándole pao a mucha gente que no cumple sus funciones secretariales. O sea, requiere de mucha dedicación y mucho esfuerzo, y por tanto tenemos ahí una Don Jaime, playa de aspirantes que me parecen excelentes. Bueno, pero vamos a ver, eso es extemporáneo también hablar de eso, aunque creo que por el tiempo ellos se están movilizando, pero ya eso deberá decidirse en el Congreso cuál es el perfil, pero le tracé un perfil. En el Congreso es que se va a trazar eso, y ahí cuando se dé que usted va a decidir. Sí, yo no puedo opinar a quien quiero, porque lógicamente yo pero ya soy usted de la sabe comisión que quiere. organizadora. No, yo quisiera, yo lo que sí sé es para qué lo queremos. ¿Para qué lo queremos? Claro, sí sé. claro. Y Y eso para los que lo quieren va de mano con lo que usted decía hace un rato, de que el PLD es el único partido que tiene estructura en todo el país, y están a tiempo para que a partir del 16 de agosto o que empiece el próximo cuatrenio del presidente Abinader se pueda reorganizar la casa de cara a un próximo proceso electoral. Esa es la tarea. La tarea del PLD, que es como decimos nosotros, como la verdolaga en el campo, donde quiera que cae una semillita, una hojita y se reproduce. La tarea es cómo fortalecer al PLD para defender al pueblo. Porque un partido de oposición lo que tiene que fortalecerse para estar al frente en todas las trincheras, en todos los espacios de defensa del pueblo dominicano. O sea, porque hay que cuidarnos de que hoy se quiera cargarle al pueblo todos los desaciertos de políticas cerradas. O sea, eso es lo que nosotros debemos evitar, por sobre todo. Ahora siempre dispuesto a dialogar, siempre dispuesto a discutir, todo con el gobierno, con todo, pero cuidando que no se le quiera cargar lo más pesado al pueblo dominicano. Sí. Don Jaime, solamente en la parte económica, para hacer un hilo de una pregunta, yo decía que tenemos un déficit eléctrico por gestión, porque las pérdidas han subido de 29 a 42%. Tenemos que ahora mismo de los gastos que tiene el gobierno y de los ingresos que tiene el gobierno, el 85% se va en gasto corriente, apenas un 15% en inversión de capital. Es decir, no estamos construyendo, no estamos haciendo ese tipo de cosas que realmente retribuyen a la población. Entonces, este gobierno tiene muchas aristas por donde darle. Yo he visto gente como usted que ha estado constantemente en los medios haciendo esa oposición crítica positiva, pero también hemos visto que quizás ha sido un poco ligera, y lo decía el presidente Medina, esa oposición, y decía que se acabó.
¿Hacia dónde debe ir la oposición en los próximos años? Quizá ya termina el gobierno, esta gestión, pero ¿hacia dónde debe ir con tantas cosas que estamos viendo la línea opositora? Mire, yo creo que el gobierno hay que darle como ese compás ahora porque acaba de ganar. Pues el pueblo, es verdad que fue con menos del 50% de la población que fue a votar, pero lo votaron. Claro. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las propuestas que tiene. No lo dejemos entrar en el rum, porque eso es que los métodos ahora de ingeniería de comunicación social te tiran bolas de humo a ver cómo se disuelve eso, para ver cómo va. Yo creo que no es por emocionalidad que el PLD debe asumir una oposición seria, responsable, crítica, que siempre ponga lo primero los intereses del pueblo dominicano que los intereses particulares. Y indiscutiblemente que el PLD tiene que jugar ese rol, porque la percepción contra nosotros ha sido muy grande. Recuérdense que son miles de millones que se gastan en la percepción. Llegó y nos ha puesto en un lugar. Los PLDistas somos todos unos corruptos, los buenos se fueron a la fuerza del pueblo y los angelitos están todos gobernando ahí. ¿Verdad? Pero eso no es verdad. Todo el mundo sabe que bueno y malo hay en todas partes. O buenos y menos buenos. Para no decir que hay malos, ¿verdad? Porque queremos escondernos. En realidad, a nosotros aquí, recuérdense que nos sometió a todos 500 y tantos expedientes que había. De esos se presentaron unos 10. Ahí tiene un grupo de gente trancada que no se sabe si son culpables o son inocentes, porque ni lo descargan ni los condenan. Al único que descargaron fue el 13 de la lotería. Ese tuvo suerte, parece que jugó el 13. El único, después todos los otros están ahí. Y otros que han llegado ya se han declarado ladrones, y esos sí son ladrones. Los que hayan llegado a acuerdos son ladrones que uno lo van a condenar en condenas en su casa, cuidando los gaticos y los perritos, supongo. Y a otros que es como del actor privilegiado, ¿cómo se llama eso? Sí, así, del actor premiado. Del actor, ajá. Esos son ladrones. Yo he visto una película, no me recuerdo, y entonces era como un cambio de gobierno, y en el cambio de gobierno aparece un empresario y le dice, ¿y tú aquí? Y dice, sí, claro, ustedes son los que cambian, nosotros no cambiamos. Son los mismos empresarios, los mismos que corrompen y se dejan corromper y fomentan la corrupción, siguen ahí. Esa es la sociedad. Mientras tanto, la política es sucia, todos los políticos son todos unos sucios, porque el neoliberalismo le interesa atomizar el pensamiento social, desacreditando la política, que es la única acción social colectiva capaz de transformar, porque a ellos no les interesa que se transforme nada. Y así ellos dirigen los pueblos por las redes sociales. Entonces creo que en el PLD lo que tenemos que es empezar a romper esa percepción, ligándonos a los grandes reclamos del país y demostrando que si hay un culpable, que lo condenen. Pero no es verdad que en el PLD somos todos mal y que los políticos somos todos corruptos y que los políticos todos somos unos mentirosos y que los políticos, ahora la peor, todos nos vendemos. Don Jaime. Con esto de la depravación política que se ha implementado, usted sabe que en la dictadura, termino ahí, se usaba la represión para torcer voluntades. Ahora se usa el dinero público en la depravación política para torcer voluntades. Y eso sí que es peligroso. Don Jaime, me gustaría saber, porque usted ha dicho algo muy interesante. Los políticos son corruptos, pero son el PLD verde y morado. Porque ahora esa es la nueva percepción. El PLD verde y morado, que es lo mismo, son corruptos. Pero, ¿y los PLDistas verdes o morados, que estaban acusados de corrupción, que pasaron al PRM? ¿Se beatificaron? ¿Y por qué no hay una respuesta de ninguno de los dos partidos de oposición, ni del PLD ni la Fuerza del Pueblo? No, siempre ha habido respuesta, pero ¿qué usted responde frente a la depravación? Nosotros llevamos nuestra queja a la Junta Central Electoral, que es el órgano, es el árbitro, diciéndole, mire, este síndico se vendió y le apareció en su presupuesto 46 millones inmediatamente. Investíguenlo. Eso es una manera de comprar, o 12 millones para hacer así contenes, porque ya que en el movimiento de tierra, el clavar tubo
y eso es lo que más dinero se gana. O sea, en el fondo es una compra descarada. Ahora, si la sociedad no se organiza, no solo en los partidos, sino en todas las estructuras, nosotros vamos deteriorándonos en términos sociales. Y eso es peligroso. Eso es peligroso, no. Todo el mundo, todo el pueblo sabe que buenos en cualquier familia hay alguien malo. Ahora, no es que la familia sea mala por eso. Y en cualquier partido hay gente mala. Y gente corrupta. En la política hay corruptos, pero en la medicina hay corruptos. Y en la ingeniería hay corruptos. Pero no, a eso no lo ataca, es la política. Ahí sí es corrupta y sucia. ¿Para qué? Para desencantarlo entre los jóvenes, la acción política. Los jóvenes no te meten en política, eso es corrupto. Porque ¿quiénes son los que más desean cambio y transformaciones? Los jóvenes. Entonces lo que hacen es que anestesian a la juventud, desprestigiando la política. Y yo le diría a los jóvenes que quieren un mejor porvenir, hay que participar en la política. Participar porque la mediocridad crece donde la inteligencia no se atreve. Si usted no ocupa ese espacio político, lo ocupa un sinvergüenza y después no se queje. Sí, don Jaime, en la parte final me gustaría que usted le diera un mensaje a los PLDistas que lo están viendo de cara al 10º Congreso. Bueno, a esta hora creo que tal vez ya la cocinera me está viendo, el cocinero en su casa, porque a esta hora ya es medio tarde, pero déjenme aprovechar. ¿Usted cree? ¿Temprano para algunos? No, las 8:30, a las 9, ya la gente está cansada un poco, está en el trabajo. Pero bueno, yo creo que lo importante es hoy fortalecer al PLD para defender al pueblo dominicano. Hoy nosotros tenemos la tarea de reconstruirnos fuertes, de no dejarnos generar tanto una percepción en los medios de comunicación que parecería que los culpables estamos adentro. Y hay que recordar que si bien es cierto que a algunos se le ablandó el corazón, el enemigo está afuera. El enemigo es el que hoy tiene a nosotros, al país, en una seria amenaza de caer en un impago en términos de deuda externa, porque nos han llevado a una deuda tan grande que la economía no reacciona al ritmo de la necesidad de pagar. La gente dice, no, todavía hay capacidad de endeudamiento. Sí, eso puede ser, lo que yo no veo es mucha capacidad de pago. Así mismo es. Agradecer a Jaime David Fernández Mirabal, quien estuvo en el día de hoy con nosotros, agradecerle por haber sacado su tiempo, que sabemos que siempre viaja para poder cumplir en algunas ocasiones ya con estos compromisos. Hay reunión, usted lo sabe. Miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex senador de la República, ex vicepresidente, ex ministro de Deporte. ¿Sabe que lo ex? Me despido diciendo que lo ex es muy bueno que lo recuerden, porque resulta que la gente cree que los puestos son eternos y es todo eso pasajero. Gracias por visitarnos y a ustedes mañana desde las 6 de la mañana con nosotros en la primera hora. Muchas gracias, don Jaime. Gracias, bye, bye. Jaime.